Bueno, sentí frío, ¿no es cierto? Hace frío, pero en algunos lugares, por ejemplo, en San Pedro, hoy hubo o se registraron heladas. La primera helada del año recordemos que San Pedro es uno de los lugares que se encuentra o que suele registrar las temperaturas más bajas de la provincia junto con Bernardo de Irigoyen. Bueno, ¿qué cabe esperar en este invierno, principalmente en el sentido de el efecto que tienen las bajas temperaturas en toda la vegetación y también en la producción? Bueno, lo vamos a charlar con Ángel Olinuk, que es agrometeorólogo del INTA. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? María Marta y todo el equipo, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pero acá muy bien. Bueno, ¿y cómo están las temperaturas ahí? Usted está en Cerro Azul, ¿no es cierto? Sí, aquí en el INTA de Cerro Azul fue un día frío, digamos, pero acá en nuestra estación no se registró helada porque fue 0,7 décimas de grado a 5 centímetros donde medimos normalmente. Afuera sería la intemperie, ¿no? Pero en zona un poquito más baja acá del INTA, alrededor de la experimental, fue un día que ya se observó el registro de escarcha. Recordemos que el periodo normal de ocurrencia de helada ya abarca desde fines de abril hasta septiembre, o sea que estas son las que nosotros llamamos justamente las primeras heladas, las que se dan antes del inicio del invierno del 21 de junio sería, ¿no? Entonces estas entran en la clasificación de heladas como las heladas tempranas serían. O sea que hubo heladas también ahí en ciertas zonas del ciertas zonas, las zonas bajas, hubo ya heladas. Son escarchas, son días con heladas muy suaves, digamos, de poca intensidad todavía, donde ya puede verse la presencia de escarcha a la mañana, como le decía, pero que los daños todavía no podemos decir que ocasionan daños porque son muy moderadas todavía. Bueno, y es bueno, es bueno que se registre, digamos, ya frío desde esta época, ¿no? Claro. Por el tema de que hay cultivos que entran en reposo, que necesitan frío, pero bueno, no por supuesto heladas intensas, eso ya pasa a ser algo dañino. Bueno, ¿qué cabe esperar para esta temporada? Bueno, estamos justamente a un mes del inicio del invierno, pero bueno, estamos ya en las temporadas de frío en Misiones. Claro, nosotros miramos mucho las perspectivas climáticas del Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a qué es lo que podemos esperar en cuanto a las lluvias y a las temperaturas en esta época. En cuanto a las lluvias, le adelanto que como fue muy lluvioso el bimestre, marzo y abril, que ahora mayo, junio y julio sean escasas las precipitaciones o menores a las normales como prevé el Servicio Meteorológico Nacional, no va a traer problemas, sería serio, porque en esta época el consumo sería de agua por parte de los cultivos, la demanda de agua es mínima, porque las temperaturas son bajas, los días son cortos, son húmedos. Ahora, entramos en un periodo justamente donde más atención le vamos a prestar es a las temperaturas. Y si hablamos de temperatura, el tema de los días con heladas. ¿Y qué es lo que pronostica el Servicio Meteorológico? Dice que vamos a tener un año más bien con heladas normales, digamos, temperaturas normales respecto a las históricas, con algunos informes que yo leí de algunos climatólogos donde también decían que en realidad pueden ser normales o por debajo un poco, como que algunos anuncian que puede ser un invierno relativamente frío, no exageradamente, pero algo frío respecto a lo normal. ¿Cómo, qué precauciones entonces tiene que tomar la producción, teniendo en cuenta, bueno, que va a depender la actividad a la que se dedique, ¿no? Los que estén en ganadería, los que tengan ciertos tipos de cultivo. Por ejemplo, ¿qué precauciones tienen que tomar quienes estén en la producción de té, de yerba? Y en el tema del té, en este momento están como que muy poca gente ya está realizando las últimas podas,
porque es muy sensible el cultivo, justamente el crecimiento del té, la brotación es muy sensible a las bajas temperaturas que se dan en estos días. Ya cuando la temperatura durante las noches comienza a bajar, el té comienza a disminuir su brotación. Es cuando crece bien, es cuando hay mucha humedad, cuando hace mucho calor, cuando hay mucha heliofanía. Entonces, en el té lo único que hacen los teleros es normalmente la poda de formación, la poda importante que ellos hacen en invierno, tienen que esperar a que pase el periodo de helada muy fuerte, ¿no? Claro. Más que eso no tampoco hacen. En el caso de la hierba, siempre recomiendan que la poda tiene que hacerse, pero no en forma pareja limpiando toda la planta, porque cuando hay lugares bajos, lugares relativamente fríos o una helada muy intensa, puede llegar a dañar plantas y ramas de plantas adultas si uno justo realiza una poda total de la planta. Claro. Pero lo que más acostumbran normalmente es hacer poda donde un porcentaje de las ramas dejan en las plantas, y eso mismo sirve para proteger a la planta y para que luego crezcan. Los que tienen más trabajo son los que se dedican a la horticultura. La horticultura es un sector más sensible. Los cultivos anuales normalmente cumplen un ciclo y ya terminan para el invierno. Lo que más en invierno se suele hacer es la horticultura, y ahí es donde tienen que cuidarse más. Y como me decían los técnicos que trabajan, dicen cultivos como de hoja algunos, hay gente que utilizan los túneles estos de plástico que ponen encima, si es que no tienen invernáculo. Están los túneles que le arman alrededor o en los canteros, ¿no? Como para proteger a los cultivos, que crezcan bien y que de paso no sientan el efecto de una helada. Pero hay cultivos que en su momento, en pleno invierno, hasta en los frutales, ya cuando se llega a la primavera, también combaten a las heladas, o sea, depende del momento. En este momento no, porque los frutales, por ejemplo, están todos prácticamente en reposo, están esperando que haga frío justamente todavía, y en mayo llega la época ya justo de brotación, de poda, que tienen que realizar en esta época y antes de la fecha que después comience a brotar, ¿no? Hay ciertos cultivos o ciertos frutales, por ejemplo, a los que el frío les hace bien, que necesitan, por ejemplo, los cítricos. Los cítricos, los que más necesitan, los que necesitan frío y acumular, serían los frutales de pepita, como por ejemplo durazno, ciruela, manzanas. Ese tipo de frutal sí necesita la acumulación de horas frío, que serían temperaturas iguales o menores a 7 grados centígrados. Ahora, hay otros que, por ejemplo, ¿qué puede ser dañino ahora el frío para las plantaciones de bananas, mamones, por ejemplo? Y he visto este año, y principalmente en zonas como Almafuerte, que hacen cultivo de bananas y de mamones también, que como consecuencia de la sequía, la falta de agua, la brotación que normalmente teníamos que tener, el crecimiento en el verano, se retrasó mucho, y como empezó a llover en marzo, esas plantas comenzaron a crecer mucho en marzo y en abril. Entonces, los mamones ahora están en plena, he visto cultivos en pleno crecimiento, con frutos pequeños y con flores, siendo que ya va a comenzar a helar, entonces ahí se produce un problema, va a haber, porque esas plantas tendrían que haber crecido en la primavera, fructificado, y se demoró mucho por el tema de la sequía. O sea, todavía estamos teniendo en algunos de esos cultivos, y va a haber pérdida de consecuencia todavía de la sequía que tuvimos en el verano, ¿no? Que fue tan prolongada. Y en relación a las pasturas, porque bueno, los productores ganaderos destacaban la recuperación de las pasturas justamente en esto que usted señalaba, ¿no? Las lluvias empezaron ahí en marzo, entonces se pudo recuperar, pero claro, están empezando las heladas. ¿Alcanzó para recuperar? Las pasturas se han recuperado, pero es espectacular como han crecido en estos 2 meses. Lo que sí, hay muchas de ellas que son muy sensibles, que por ejemplo las primeras heladas, una de ellas el pasto de elefante, por ejemplo, que enseguida siente, y hay otras que también sienten que si no están algo protegidas, porque por suerte hay mucha gente que las pasturas, claro, lo hacen bajo cubierta, el sistema silvopastoril, entonces ahí
te ayuda a combatir al menos las heladas moderadas. Cuando son muy intensas también sufren daño, ¿no? Pero lo positivo es a que las pasturas en sí se han recuperado bien, no todo lo que sería una actividad ganadera, porque como me explicaba un técnico, una cosa es que ya se recupere la pastura, pero no es inmediato la recuperación de la parte ganadera, del animal en sí. El animal lleva tiempo, claro que sí. Claro, que llevaron el desajuste. Ángel, lo llamamos en realidad para saber el impacto en toda la producción, pero le quiero preguntar igual qué esperar de este fin de semana concretamente. Y estos días, yo siempre soy de observar los pronósticos y según el Servicio Meteorológico Nacional no vamos a tener lluvia y mañana todavía va a ser algo de frío y ahí ya comienza a aumentar las temperaturas. Sí. Y hay alguna probabilidad de lluvia para miércoles más o menos de la semana que viene. Bueno, muy amable, gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes siempre por darme la oportunidad de charlar con ustedes y de poder informarles acerca de nuestros datos acá, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Ángel Olinuk. Entonces ya se registran las primeras heladas en Misiones. Él es